Seminario Bíblico Mas el Justo Vivirá por la Fe. Expositor, Pastor Juan Kim. Fecha, 20 de abril de 2020. Número 1. Durante 3 días nosotros podremos estudiar sobre la palabra de Dios, el tema de fiesta solemne de Jehová. Es muy importante porque 7 fiestas solemnes de Jehová existen. Entonces cada uno vamos a estudiar, compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a abrir Levítico capítulo 23. De primero vamos a ver Levítico capítulo 23, del versículo 4, voy a leer. Así dice: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Y el versículo 7, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. El versículo 9, y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Hasta el versículo 10 he leído. Dios estableció a Abraham para ser como el origen de la bendición. Y luego Dios le dio promesa a Abraham. Dijo que sus descendientes iban a ser cautiverio, siendo esclavos en un país. Pero un día yo voy a castigar al que hace esclavitud entre los israelitas, y luego iba a rescatar a los israelitas. Eso es lo que había dado la promesa a Abraham. Y luego, pasando tiempo, Abraham engendró Isaac. Isaac engendró también Esaú y Jacob. También Jacob engendró 12 hijos. Uno de 12 había un hijo, se llama José. Es como hijo 11 de Jacob. En aquel entonces Jacob fue vendido a Potifar, el que estaba siendo guardia de palacio de Faraón. En aquel entonces él había sido como prisionero en la cárcel por causa de la esposa de Potifar. Y luego un día el rey Faraón soñó, y luego él no podía interpretar de su sueño, pero a través de José podía interpretar del sueño que había dado al Faraón a través de nuestro Dios. Le dijo que salió de río Nil vacas gordas, 7 vacas gordas. Mientras tanto que las vacas estaban comiendo pastos, ya subieron 7 vacas flacas.
y luego comieron todas las vacas gordas. Nosotros podemos pensar que la vaca no puede comer a la vaca, es cierto, ¿no? Pero en el sueño se apareció. Por eso el rey Faraón tenía mucha preocupación porque él no sabía qué significa. Pero a través de la revelación de Dios, José podía interpretar exactamente. La vaca gorda, es decir, que va a llegar abundante de comida, 7 años. En aquel entonces tiene que depositar, preparando bodega, constantemente tiene que preparar bodegas, hay que depositar alimentos, porque viene 7 años de hambre. Escuchando esta palabra, el rey Faraón confió en la palabra de José, aunque era prisionero, pero él confió y luego el rey Faraón estableció como gobernador de Egipto. Por causa de eso, los hijos de Jacob, es decir, que hermanos de José, llegaron a Egipto y luego podía comprar alimento y luego más o menos 70 personas, la familia de Jacob, se mudaron de la tierra de Canaán a Egipto, quedándose más o menos 430 años, como igual que Dios había prometido a Abraham. Entre 400 años ellos iban a ser como esclavos en Egipto. En aquel entonces Dios ya tenía plan para rescatar a los israelitas, pero en el corazón del rey Faraón estaba muy endurecido, no quería soltar a los israelitas, porque en aquel entonces el rey Faraón estaba construyendo 2 ciudades, uno es Pitón y otro es Ramesés. En aquel entonces necesitaba sacrificio de la mano de los israelitas, por eso el rey Faraón no quería soltar. Por eso Dios preparó 10 plagas. Y última plaga es que quería quitar la vida de todos los primogénitos que viven en Egipto, incluye los israelitas y egipcios. También el primogénito del rey Faraón también. Entonces Dios sabía muy bien, al llegar 10ª plaga, quitando la vida de los primogénitos, el rey Faraón va a rendirse, va a soltar, va a dar libertad a todos los israelitas para que ellos salieran de Egipto para llegar a la tierra de Canaán. Pero en aquel entonces Dios estaba hablando con Moisés. Jehová le dijo, Moisés, yo voy a darle una palabra. El día 10 de enero, todos los israelitas tienen que preparar ovejas y luego preservando durante 4 días, al llegar 14 de enero, juntamente misma hora, todo tiene que matar. Quitando la sangre, hay que pintar con masa de hisopo 2 postes de la puerta y dintel. Entonces, eso es el secreto de recibir la salvación entre los primogénitos. Es decir, que no es necesario de hacer alguna cosa, como orando, pidiendo al Señor, haciendo algo, buenas obras. No es necesario eso, porque Dios había dado esta palabra. Busquemos Éxodo capítulo 12. El versículo 12 así dice: Pues yo pasaré aquella noche
por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El versículo 13, Dios estaba hablando muy claro. Dice que dándoles la señal de la salvación. ¿Cuál es? Yo veré la sangre. Yo cruzaré sin darle mortandad. Plaga, mortandad. Entonces, sin quitar la vida de los primogénitos, va a cruzar. Por eso el significado del día Pascua es que cruza, sin quitar la vida de los primogénitos, sin darle plaga de mortandad. Es muy importante, ¿no? Porque Dios había dado una promesa para salvar a los primogénitos con esta manera. Solamente Dios quería ver la sangre. Por esa razón, todos los israelitas tenían que conmemorar la fiesta solemne de Jehová. Número 1 es el día de Pascua. Por eso hasta en este siglo 2020, ya una semana pasada nosotros hemos conmemorado sobre ceremonia de Santa Cena como Semana Santa. Es decir, que nosotros podíamos pasar Semana Santa. Eso es lo que está hablando el día de Pascua. Por eso nosotros podemos entender esta palabra, porque sin pasar el día de Pascua, tampoco puede cumplir, conmemorar fiesta solemne de Jehová, los panes de sin levadura. Tampoco podía cumplir sobre fiesta solemne de primicias, porque no vale. Por eso de primero tiene que cruzar el día de Pascua. Se refiere el día de la salvación. Yo voy a contar un poco de mi testimonio. Yo, cuando era joven, estaba congregando en la iglesia presbiteriana en Corea del Sur. Desde que tenía como 17 años, estaba congregando. Al principio, los pastores me enseñaban, dijo que debería memorizar sobre 10 mandamientos, también oración del Señor. También muchas cosas tengo que memorizar para participar en el culto de los estudiantes y jóvenes. Y luego yo recibí el bautismo. Pero en mi corazón siempre se quedaba el pecado. Porque leyendo la Biblia, San Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando sobre mandamientos. Como dice, ustedes escucharon por antepasados, no matarás. Pero yo les digo que uno que tenga como rabia, odio, enojo contra su hermano, ya será culpable como igual que homicida. Y también si habla como insulto, fato, en aquel entonces era culpable. Entonces en aquel entonces yo estaba pensando profundamente, ¿no? Porque descubrí que hay regla es totalmente diferente que mía y la de nuestro Señor Jesucristo. Porque según mi conocimiento, ¿no? Cuando yo cometo matando a la gente,
yo soy homicida. Pero según la palabra de Jesucristo dice que desde que produce el deseo de matar, enojo, rabia, insulta, eso es lo que está matando a la gente. Entonces, ¿quién es el juez verdadero? ¿Yo soy o nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo es juez. Por eso, desde aquel tiempo estaba comparando. En mi corazón que estaba surgiendo el deseo de matar a la gente, ¿no? Aunque yo no maté a ninguno, pero en mi corazón estaba surgiendo rabia, odio, enojo. Por ejemplo, un día yo ingresé en el servicio militar. Eso es como voluntario, porque normalmente obligatorio entre los coreanos podían servir al gobierno como durante 2 años. Pero según mi caso, voluntariamente yo ingresé en el servicio militar para ser como maestro de entrenador a los soldados. Es decir que durante 5 años estaba siendo como entrenador a los soldados. En aquel entonces, en mi corazón se levantaba mucha rabia, odio contra los jóvenes que estaban preparando, recibiendo entrenamiento para ser soldados. Porque cuando yo estaba hablando, dando mandato, pero no obedecen. En aquel entonces, de mi boca salía insulto y también enojaba. Y a veces yo pegaba, ¿no? Era maldito. Es decir que estaba luchando siempre en mi corazón y con la regla de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo, antes de ingresar en el servicio militar, yo pensaba que era buena persona. Pero en el militar se demostraba todos los pensamientos malos que funcionaban en mi corazón. También en mi corazón el deseo de fornicación, adulterio. También en mi corazón surgía codicia. En el mandamiento son 10 mandamientos, pero 10º mandamiento, como dice, no codiciarás. Por tener la codicia, la gente comete. Por tener codicia de dinero, roba. Si cuando roba, pero si no le da dinero, la gente entonces amenaza y luego a veces va a matar. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en el colegio, como último colegio para terminar el bachillerato, ¿no? De repente llegó los policías. Decían que estaba investigando sospechosos entre nuestros compañeros. Estaba muy asustado, ¿no? Porque hace uno de 2 días atrás salía una noticia mala que cerca de mi casa, uno de como 2 kilómetros de distancia, había una bomba de combustible y 2 matrimonios adultos fueron asesinados. Por eso los policías estaban investigando que algunos que ingresaron en la casa en la noche y robaron el dinero, porque el monto de dinero que había adquirido matrimonio y luego asesinaron. Entonces uno de 3 personas son sospechosos que hicieron daño. Uno de 3 es nuestro compañero de misma clase. De repente le llamó nuestro maestro y le llevó al policía y luego investigó que era la verdad que asesino. Entonces, ¿por qué ellos hicieron gran maldad? Al principio ellos no querían matar a los hombres,
Pero mientras tanto que estaba insistiendo, hablando, denos el dinero que había recibido anoche. Entonces, matrimonio de ellos ya no querían darle, ¿no? Porque no puede dar fácilmente el dinero. Pero mientras tanto que daba dinero, la esposa de matrimonio y le señaló a uno de ellos: yo conozco a usted, ese hijo de fulano que nuestra compañera que estamos reuniendo, ¿no? Tal persona es sí. Escuchando esta palabra, inmediatamente les mató. Así se terminó. Creo que tal persona, como el líder de 3 personas, fue como recibido sentencia de muerte. Otros, como uno de 15 años de encarcelado. Por la codicia, la gente hace gran daño. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando así. Desde que comete del corazón del ser humano, le da cuenta como pecado, lo mismo que había matado, adulterado, robado y derrumbado mandamiento de Dios. Entonces, mucha gente no podía darse cuenta acerca de su corazón, porque mucha gente está confundido, porque Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, bien y del mal. Por eso piensa que ingresó en su corazón la mitad bueno, la mitad malo. Así se queda en su corazón, así piensa. Pero no es así, porque el corazón del ser humano solamente funciona el pecado. Busquemos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, el versículo 5, así dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo dice? Continuó solamente el mal, dice. Es decir, que cuando comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ingresó en el corazón de nosotros el pecado. No es que llegó bien y mal, sino que el pecado llegó en nuestros corazones. Solamente en nuestra mente llegó la ciencia, es decir, que como conocimiento sobre el bien y el mal. Por eso nosotros podemos distinguir, eso es bueno, eso es malo. Pero esta ciencia se queda en nuestra mente, no es que se quedó en nuestros corazones una parte como bueno, otra parte malo. Por eso alguna persona está pensando, ¿no? Y regando, haciendo alguna cosa, dando bono para que crezca algún árbol de bueno de su corazón. Y también otra parte está creciendo otro árbol de mal que da frutos. Pero según la vista de Dios, ¿qué es lo que se ve acerca de nuestro corazón? Solamente sale mal. Y también, como dice, continuamente solamente sale mal. Continuo, solamente sale mal. Eso es el sistema de nuestro corazón que funciona. Por eso, como dice, así dijo Dios, el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios, en la época de Noé, había tenido gran lástima de lo que había creado al mundo, porque todos los hombres del mundo estaban corrompidos, sus corazones, y también de sus corazones solamente salió mal. Por causa de eso, Dios hizo la decisión para raer al mundo, a todos los hombres del mundo que estaban respirando por nariz
iba a matar. Entonces, por fin, todos murieron. Por esa razón, en el día de Pascua, Dios no esperaba a la obra de ser humano que estaba haciendo buenas obras, ni esperaba sobre educación, moral, ética, sino que solamente Dios había dicho: yo pasaré el día 14 de enero a Egipto. Yo veré la sangre que haya pintada 2 postes de la puerta y dintel. Nada más. Cuando yo veo que haya pintada con la sangre de ovejas, ya voy a cruzar sin darle plaga de mortandad. Eso es la promesa del Señor. Por eso nosotros tenemos que conmemorar la fiesta solemne de Jehová sobre el día de Pascua. ¿Por qué? Eso es lo que está diciendo Dios. Lleva uno de 1500 años. Cada año estaba conmemorando. Al llegar 10 de enero, todos los israelitas preparaban ovejas. Cuando construyó el templo de Jerusalén, ellos de lejos estaba llegando a Jerusalén, algunas personas solamente llevando el dinero, porque al llegar en el templo de Jerusalén se venden las ovejas y cada uno podía ofrecer. Por eso imagínense, en el día de Pascua, cuántas ovejas se iban a matar, porque cada familia tenía que matar una oveja. Muchísimas ovejas mataban. En misma fecha, Jesucristo fue capturado recibiendo el juicio por medio de Poncio Pilato y luego fue crucificado. Significa que eso es la fiesta solemne de Jehová, es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver sobre mandamiento de Dios, nada que ver la ley. Es decir, que Dios estaba estableciendo esta fiesta de primero antes de dar mandamiento de Dios. Porque mandamiento de Dios llega en Éxodo capítulo 20. Pero antes de llegar Éxodo capítulo 20, ya había establecido una fiesta solemne de Jehová. ¿Cuál es? El día de Pascua. Por eso cuando yo estaba congregando en la iglesia, leyendo la Biblia, escudriñando la palabra de Dios, como dice, si no puede cumplir mandamiento de Dios, si no puede vivir por la palabra de Dios, será culpable. Por esa razón en mi corazón siempre se quedaba como condenación. Siempre yo empecé a orar al Señor: Señor, perdóneme mis pecados. Tal pecado, tal pecado, tal pecado. Si hubiera creído exactamente, si hubiera tenido confianza que cuando yo oro al Señor, entonces Dios iba a perdonar todo completo, entonces no tengo que repetir de lo que había cometido. Pero después de pedir al Señor se quedaba inseguridad. ¿Habría perdonado o no? Por la inseguridad de recibir perdón de los pecados, repetía. Por eso acumula. Todo pecado acumula 1, 2, 3, 4. Por eso al iniciar congregar la iglesia para orar al Señor, recibir perdón de los pecados, en aquel entonces solamente llevando 5 minutos, porque me di cuenta que solamente yo cometí así. Pasando un año, ya llevando 20 minutos de oración de arrepentimiento, porque acumulaba poco a poco. Y pasando 10 años, entonces acumulaba así, durante 1 hora, por ahí tenía que pedirle: Señor, perdóname mis pecados. Eso. Último tiempo, como decía, perdone todo lo que yo no recordaba de pecado.
Entonces, ¿para qué es necesario repetir y pedir perdón así? Desde el principio tiene que decir que, Señor, perdóname todos mis pecados, aunque yo no me recuerdo de lo que había cometido, por favor. O si tenía que, pero cada uno estaba hablando, perdóname, esto. Por eso, mucha gente está llevando este conocimiento, ¿no? Piensa que cuando ora al Señor va a recibir perdón. Pero ¿por qué en su corazón acumula constantemente? Aumenta variedad de los pecados que habían cometido. Pero un día Dios me permitió la bendición del Señor para escuchar el Evangelio sobre nuevo pacto. Busquemos San Mateo capítulo 26. El versículo 26 se dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Acá sale dos vocabularios, es lo más importante en nuestra vida. Como dice uno, es que para establecer nuevo pacto, y luego, como dice, para hacer remisión. La remisión es lo mismo que la redención. Entonces, ¿por qué está añadiendo el día del Pascua? Jesucristo estaba repartiendo panes sin levadura, comiendo junto, conmemorando en la fiesta solemne de Jehová. Y luego Él estaba haciendo: comad este pan, eso es mi cuerpo que entrego para ustedes. Y luego Jesucristo estaba dando copa de vino, y tomad, esto es mi sangre que estoy derramando para establecer el nuevo pacto y también para remisión de los pecados. Entonces es muy importante, ¿no? Porque aunque Dios nos dio mandamiento de Dios, pero por medio de mandamiento de Dios nadie puede ser perfecto. Nadie puede cumplir mandamiento de Dios. Por esa razón nadie puede recibir la salvación, tampoco puede tener la vida eterna por su obra. Eso es camino del mandamiento y de la ley. El camino que había dado a través de Moisés se llama el pacto antiguo. Durante 1500 años, durante 1500 años desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, cada año conmemoraba fiesta solemne de Pascua. ¿Para qué? Dios quería establecer el pacto nuevo haciendo remisión. En el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12 está saliendo la redención eterna. Por esa razón nosotros podemos enfocar sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? El día que hicieron el día de Pascua entre los miembros de Israel en la época de Moisés, eso es la sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo nació sin pecado. Jesucristo, cuando nació en este mundo por medio del Espíritu Santo del Señor,
Por eso San Juan capítulo 1, el versículo 29, a través de Juan el Bautista estaba llamando a Jesucristo, como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. ¿Por qué estaba llamando a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Se refiere, nuestro Señor Jesucristo es sacrificio original para ofrendar al Señor, para quitar todos nuestros pecados. Por eso, en nuestra vida, sí o sí tiene que cruzar el día de Pascua. Espiritualmente nosotros podemos decir que tiene que derramar la sangre en nuestro corazón por la fe. Si derrama la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ya se limpia todos nuestros pecados. Por la fe puede ser renacido. Por la fe puede ser justificado delante de Dios. Por eso Dios estaba hablando sobre fiesta solemne del día Pascua. Entonces yo he preparado videos. De primero vamos a ver video de Pascua. Vamos a ver. Las fiestas solemnes de Jehová. La Pascua. El día 14 en el mes primero. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pascua es de Jehová. Levítico capítulo 23, versículos 4 al 5. Ya, entonces hemos visto que Dios estaba hablando sobre fiesta solemne de Pascua. Y segundo, fiesta solemne de los panes sin levadura. Ya, busquemos en el libro de Éxodo capítulo 12, el versículo 8. Voy a leer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierba amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis. Apresuradamente es la Pascua de Jehová. Ya nosotros podemos imaginar que pasando del día de Pascua, 14 de enero, desde 15 inicia una fiesta para Dios y convocatoria como santa para reunir entre todos los israelitas para comer los panes de sin levadura. Significa que leuda y nos da como sabor muy suave. Por eso la gente le gusta pan con leuda. En aquel entonces nosotros podemos interpretar que nosotros estamos viviendo con las cosas del mundo. Es decir, que los israelitas vivían en Egipto durante 400 años. En aquel entonces vivían según su deseo, según su pensamiento, según su voluntad. Aunque ellos estaban siendo como esclavos de Faraón, construyendo la ciudad Pidón y Ramesés,
pero ellos podían sentir que ellos tenían sus propios mundos. Pero después de llegar el día de Pascua, todos los israelitas tenían que salir de Egipto. No podían quedarse más en Egipto. Es decir, que hay que separar del mundo antiguo también el mundo nuevo que está iniciando, caminando. Se llama en el desierto. Entonces, en el desierto, ¿cómo puede vivir? Porque no funciona su conocimiento. Cuando tengo hambre, entonces, ¿cómo tenía que vivir? Yo tengo que comprar panes. ¿Dónde? En la panadería. Pero en el desierto hay panadería. Supermercado. Hoy en día estoy quedándome en mi casa como cuarentena durante un mes. Entonces apenas estoy llegando a supermercado para comprar poco de alimento, ¿no? Con permiso de gobierno. Pero en el desierto no existe más panadería, ni mercado, ni supermercado, ¿ya? ¿Cómo tenía que vivir? Por eso, al partir de su casa de Egipto, donde Dios iba a dirigir, cruzar Mar Rojo, ya tenía que pasar como uno de 3 días cruzando sobre mar, abriendo el camino seco. Por mano de Dios ellos tenían que cruzar. Es decir que como si fuera recibiendo bautismo. Significa que la gente cuando ingresa dentro de mar, entonces ¿cómo será? Será ahogado y será muerte. Eso es lo mismo, ¿no? Todos los israelitas cruzando dentro de mar y camino seco que Dios había hecho milagro, ellos podían darse cuenta que nosotros ya estamos sepultando dentro de agua. Por eso, despojando la vida antigua, saliendo de Mar Rojo, ya tenía que llamar la atención ¿de qué? De la palabra de siervo de Dios. Porque Dios solamente habla con su siervo Moisés. Moisés mandó a Aarón para que hiciera orden para hacer ofrenda para limpiar sus pecados. Entonces, a través del siervo de Dios, ellos podían funcionar y caminar, vivir. Por eso, el día de fiesta solemne de los panes sin levadura, es decir que participando en la palabra del Señor. Porque después de haber recibido la salvación, nosotros tenemos que caminar este camino que nunca había caminado. Como dice Romanos capítulo 1, el versículo 17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Es decir que por medio del Evangelio nosotros podemos recibir la justicia de Dios, no de nosotros, sino de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y también podemos ser justificados delante de Dios por la fe. Por eso, más el justo vivirá. Pero para vivir por fe, entonces, siendo justo, ¿qué es lo que es necesario? Comer, alimentarse por la palabra de Dios. Por eso Dios estaba hablando sobre fiesta solemne de Jehová. Segundo, como dice, panes sin levadura. ¿Para qué? Nosotros sí o sí es necesario comer panes. Se refiere la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Dios. Busquemos una palabra más. Nuevo Testamento, primera de Pedro, capítulo 1.
el versículo 23. Yo leo, siendo renacidos. Como dice, siendo renacidos. Significa que ya recibió la salvación. Es decir, que ya pasó el día de Pascua por la sangre que había pintado en el postes de la puerta y dintel. Es decir, que pintando en nuestros corazones con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, siendo renacidos como justos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como dice, la palabra de Dios está vivo y también permanece para siempre. Por eso, cualquier palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis, cuando nosotros creemos como la promesa del Señor, Dios va a trabajar. Por eso uno que recibe la salvación, si puede confiar en Dios, siempre investiga la palabra de Dios. También puede adquirir la palabra de Dios para tener la fe. Como dice el versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae. Significa que eso es la gloria del ser humano. Se cae, como igual que la hierba que se seca. También la flor se cae. Significa que toda la obra del ser humano fuera de la voluntad del Señor es vano, porque cuando uno muera, ¿de qué aprovecha? De su posición, sus bienes, su fama, su gloria. Por eso, siendo justos, tiene que considerar como peregrinos que está siendo como extranjero que busca el pueblo natal celestial. ¿Dónde es? El reino de Dios. Nosotros estamos buscando, llegando, el destino de nuestra vida es el reino de Dios. Por eso siempre nosotros tenemos que conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también el día postrero. Cuando nosotros muramos, tenemos que llegar ante presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo va a juzgar a los justos después de haber recibido la salvación. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Cómo estaba viviendo? También hay otro juicio. ¿Qué es esto? Juicio eterno para los pecadores. Poco más vamos a leer el versículo 25. Como dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por medio del Evangelio, uno que escucha esta palabra de Dios que vive para siempre, podía ser renacidos. Eso es bíblico. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, como decía, el hombre sin no nacer de nuevo no puede ver al reino de Dios. Tampoco puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es renacimiento? Renacimiento es decir que uno que nació en este mundo con el pecado, pero tiene que renacer. ¿Cómo? Como justo. ¿Cómo puede ser justo? Porque en Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, la gente, ¿cómo puede ser justo? Pero cuando escucha el Evangelio, creyendo en la sangre del Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, llegando esta fe en su corazón, será
establecido como justos ante el Señor. Poco más vamos a seguir. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 1 así dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que hagáis gustado la benignidad del Señor. Como dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es esto? Ya si hubiera recibido la salvación, tiene que practicar dos cosas. Uno es que tiene que desechar. ¿Qué es lo que tiene que desechar? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es decir que todo lo que está funcionando en su corazón, incluye sus pensamientos, tiene que botar, desechar. No tiene que confiar más en su pensamiento, sino que desead como un niño recién nacido. Qué raro, ¿no? Siendo adultos, considera como niño recién nacido espiritualmente. Un niño que recién nacido, ¿qué es lo que hace? Como tres cosas. De primero llora. Wow. Cuando llora, en aquel entonces su madre tiene preocupación. ¿Por qué? En aquel entonces se acerca y observa qué es lo que falta. ¿Alimentación? ¿O cambiado de pañal? Y luego, y también, ¿qué es lo que falta? Por eso nosotros tenemos que desear tomar la leche espiritual. Uno que tiene sabiduría, siendo sabio, puede investigar la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, deseando escuchar la predicación de los pastores. Cuando yo recibí la salvación en el año 1990, Dios me dio una bendición, encontrando el siervo de Dios en la iglesia de Hambat de la ciudad de Daejeon. Desde aquel tiempo estaba escuchando la predicación de Pastor Sobak. También un día Pastor Oxubang me comunicó, me dijo que hoy en día no mucha gente está viviendo con el Evangelio. Espero que viva con este Evangelio, hermano Kim, viviendo en África o América. Espero que viva con este Evangelio. Nuestra misión, por primera vez envió el misionero alemán en el año 1989. Por eso cuando yo recibí la salvación, 1990, en nuestra misión solamente funcionaba uno de 3 países. Si no me equivoco, mi memoria, me recuerdo que había la iglesia en Alemania, Rusia y también Estados Unidos, como Los Ángeles. No había muchas iglesias en Estados Unidos. Desde aquel tiempo, la palabra del siervo de Dios impactó en mi corazón, que viva con el Evangelio. No sabía muy bien cómo yo puedo vivir por el Evangelio, pero por tener el siervo de Dios que me dirigía, ingresando en el seminario, aprendiendo la palabra de Dios, pasando
tiempo, desde 1990, yo ingresé en el seminario y luego Dios me envió a la ciudad de Yangsan de Corea del Sur en el año 1993. Y luego Dios me envió otra vez a la iglesia de Dongincheon como 1995. Y Dios me envió a Jamaica como misionero 1997 en el mes octubre. Desde aquel tiempo ya estoy viviendo fuera de Corea del Sur, siendo como pastor y misionero de Misión Buenas Nuevas. Creo que está pasando más o menos 22 años. Y luego pasando 4 meses de Kingston de Jamaica, Dios me envió a través de la Misión Buenas Nuevas para iniciar la iglesia en La Paz de Bolivia. Significa que yo no sabía muy bien sobre evangelización y también sobre el idioma español, porque cuando yo tenía más o menos 35 años, por ahí, como 32 años por ahí, estaba iniciando como misionero. Sin saber nada de idioma español, ¿cómo yo podía predicar el evangelio en español? Pero pasando tiempo, yo pude darme cuenta que Dios estaba ayudando bastante. Significa que siendo como niño recién nacido, tomando la leche espiritual, escuchando la palabra de Dios, recibiendo la guía del siervo de Dios, la gente va a crecer su espíritu, Dios va a manifestar en su vida. Lo mismo en este momento, en este siglo, Dios está buscando muchos hermanos que vivan por el evangelio, para predicar el evangelio, porque todavía mucha gente no conoce la redención eterna. Por eso está siendo como condenados, siendo como pecadores. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad a predicar el evangelio. Entonces nosotros estamos tocando 7 fiestas solemnes de Jehová, pero ahora estoy contando 2 cosas. Uno es fiesta solemne del día Pascua y también otro, fiesta solemne de los panes sin levadura. Entonces vamos a ver un video que yo he preparado, fiesta solemne de panes sin levadura. Vamos a ver. Las fiestas solemnes de Jehová, los panes sin levadura, el día 15 en el mes primero. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Levítico capítulo 23, versículos 6 al 8. Gracias. Entonces, ¿quién puede participar fiesta solemne de panes sin levadura? Solamente uno que pasa el día de Pascua. Es decir, que después de recibir la salvación, puede aceptar la palabra de Dios para vivir por la fe. Es como igual que lo que está Romanos capítulo 1, el versículo 17, como dice, mas el justo vivirá por la fe. Entonces yo he preparado un video más sobre el propiciatorio que está dentro del lugar santísimo del tabernáculo de reunión, para contar sobre Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Entonces primero vamos a ver un video y luego voy a leer Hebreos capítulo 9 del versículo 11. Veamos un video, por favor.
Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Gracias. Como lo que nosotros hemos visto, que está saliendo el arca de pacto de Jehová, toda material utilizó el árbol de acacia. ¿Sabe qué? El árbol de acacia es lo más inferior, porque el árbol de cedro es muy bueno, pero comparando de cedro, acacia es muy inferior. Solamente produce espino y también pica a la gente. También no puede usar como una viga para construir la casa. Se llama inútiles. Pero cubriendo por medio de oro fino y tapando toda parte de madera de acacia, se queda en el lugar santísimo. Es decir, que nosotros no éramos como fieles, inútiles, éramos pecadores. Pero escogiendo cada uno por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo nos compró para que nosotros seamos como útiles para hacer instrumento del Señor, como ya que la tabla de acacia fue cubrido por medio de oro fino y también tapando por medio de una tapa que añadiendo imagen de querubines. En el medio, ese lugar es lugar como el propiciatorio donde limpia el pecado de Israel. Esa es una copia donde hizo en el desierto el tabernáculo de reunión. Pero hay original. ¿Dónde está? En el cielo. Busquemos Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Voy a leer. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor Jesucristo, el día del Pascua, Él fue crucificado llevando el pecado del mundo, porque San Juan capítulo 1, el versículo 29, al siguiente día Juan el Bautista lo vio Jesucristo que Él venía, dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluye todos nuestros pecados dentro del pecado del mundo que Jesucristo quitó. Con este pecado Jesucristo fue crucificado
también su cuerpo fue levantado de la tierra. Es decir, que su cuerpo permaneció como el sacrificio celestial. Por eso el Cordero de Dios dice, Jesucristo fue crucificado últimamente, como decía, consumado es. Es decir, que ya terminó todos nuestros pecados. Pero según esta palabra, como dice, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo como sumo sacerdote celestial, llevando su propia sangre, entrando en el lugar santísimo, encontrando el arca de pacto de Jehová, y la tapa se llama el propiciatorio, salpicó 7 veces con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Jesucristo, como decía, haciendo la Santa Cena, que hizo última cena con los discípulos. Eso es lo que estoy dando, este vino. Es mi sangre que estoy derramando para establecer el nuevo pacto y también para hacer remisión. Ya, remisión es la misma palabra que redención. Pero la redención eterna es decir que no hay fin de límite. Por eso, desde que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, vale eternamente, purificó, santificó y perfectó a todos nosotros. Por eso busquemos Hebreos capítulo 10, el versículo 10, como dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es la voluntad del Señor que nosotros fuimos santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, como dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Yo acepté en esta palabra en 1990 cuando escuché el Evangelio. Acepté. Dios dice que Jesucristo hizo perfección por su sangre. Yo, al mirar mi corazón, yo no puedo decir que yo soy perfecto. Pero no puedo negar la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios y la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por eso dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo no puedo decir que yo soy perfecto por mi obra, pero yo puedo decir, yo puedo testificar que yo soy perfecto por la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. Esa es la fe. Por eso, escuchando esta palabra, mucha gente está luchando con su corazón, con su pensamiento. Me siento condenado, me siento como pecador. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy perfecto, yo soy justo, yo soy santo? Está menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿con qué propósito vino al mundo? Para salvar a nosotros. ¿Ya salvó o no? Ya salvó. Solamente nosotros necesitamos creer en esta palabra. El versículo 17, como dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Como dice la palabra de Dios, vive para siempre, para siempre. Por eso, en el año que Jesucristo murió, Dios estableció esta palabra, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. También en este año 2020, en esta noche, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Solamente es necesario aceptar, sí, Señor, yo me recuerdo de todos mis pecados, pero Dios no me miente. Por eso Dios dice que no va a recordarse de todos mis pecados. Entonces yo creo que usted no va a recordarse de mis pecados, mis transgresiones. Pues yo digo, yo soy justo, santo, perfecto, no por la obra, sino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención. El día de hoy hasta acá. Oremos.
Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo hizo la redención eterna. Por eso Dios estableció 7 fiestas solemnes de Jehová. Número 1 es para conmemorar la muerte del Señor Jesucristo y la sangre del Señor Jesucristo que iba a purificar eternamente todos los pecados del mundo, una sola vez para siempre. También Dios estableció el pacto nuevo, dice que no me recordaré de sus pecados y transgresiones. Así dice nuestro Dios. Por eso nosotros aceptamos esa palabra. También cada día nosotros podemos alimentarnos con la palabra viva del Señor. Gracias, Señor, por haber dado este seminario bíblico. Mañana otra vez vamos a seguir por su ayuda. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Gracias, Pastor Choi. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Ya se encuentra abierta la 5ª convocatoria para alumnos de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción. Para mayor información, comuníquese con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Los esperamos.